Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Ya llegamos, una nueva cita del programa está ya lista. 2 horas tenemos por delante para llenar las ondas de la madrugada de misterios, de esos que aquí nos gustan y nos agrada que hayas decidido acompañarnos una noche más, solo por eso. Permítenos esta noche llevarte a un mundo de leyendas. Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón. Estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón. ¡Esperad! Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas. ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Un mundo donde habitan hadas, elfos, gnomos y otros habitantes del mundo de la gente menuda. Seres para muchos que solo existen en la imaginación. Pero si hoy vienes con nosotros en este viaje, quizás puedas descubrir que son mucho más reales de lo que podemos pensar. Hadas, gnomos y elfos van a visitar hoy el espacio en blanco. Será solo una de nuestras visitas. Habrá más. Descubriremos algunos secretos de nuestro DNI. Y para el final llegarán algunas sorprendentes revelaciones del contacto con fallecidos. No te pierdas este espacio en blanco, en el que la leyenda y la realidad se unen y al que ya eres bienvenido. ¿Te ha gustado la introducción? Si me preguntas si me ha gustado en la medida en que habéis hecho referencia a Tolkien, al Hobbit y al Señor de los Anillos, vaya, no puedo decir más que sí, claro. Saludar a nuestro primer invitado llegado de Toledo, Gonzalo Rodríguez. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos, un placer estar aquí. Y para nosotros que estés aquí en el programa de nuevo, eres doctor en Historia. Efectivamente. Te has doctorado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Efectivamente, es así. Formado en Filosofía e Historia. Eso es. Sigue la línea doctrinal, esto lo has sacado tu blog. Efectivamente. El tradicionalismo esotérico. Eso es. Lleva unas barbas. ¿Y esas barbas que llevas? Bueno, pues porque igual que el Cid Campeador decidió no volverse a cortar la barba hasta que volviera del destierro. Creo que ya no lo has contado otra vez. Mientras España esté desterrada de su destino, yo no pienso volver a cortarme la barba tampoco. Te ha crecido desde la última vez, ¿eh?
Ya me contarás luego cuál es ese destino. Vienes de Toledo. ¿Sigue siendo Toledo una ciudad mágica? Para mí sí lo es. Nosotros además nos dedicamos a ello. Ya sabes que en nuestra iniciativa, en la Orden del Toledo Oculto, nos dedicamos a hacer recorridos nocturnos por la ciudad de Toledo tratando de dar a conocer y demostrar la tradición mágica toledana, que a nuestro humilde entender hace parte fundamental de la identidad, de la idiosincrasia de Toledo. Me atrevería a decir que toda España tiene sus enclaves mágicos y que estos hacen parte de la idiosincrasia de nuestra tierra y, en mi caso concreto, de la ciudad de Toledo. ¿Y sigue habiendo tanta magia como ha habido durante muchos siglos? ¿Te vuelvo a repetir? Pues yo creo que a pesar del turismo, a pesar de la mercantilización de todas las cosas tal como se produce a día de hoy, la ciudad de Toledo mantiene un inquebrantable corazón nocturno que está más allá de todo el ruido del mundo moderno. Y a ese corazón nocturno nosotros apelamos en nuestras rutas, en nuestros recorridos, y estamos convencidos de que sigue vivo. Es verdad que ya oculto, escondido. Solamente para quien tenga ojos para verlo. Solo para quien tenga ojos para verlo y quien esté dispuesto a querer encontrarlo. Quien lo que quiera sea exprimirlo como una vaca lechera, lo único que encontrará será el sabor amargo de una ciudad mercantilizada. Pero vamos, por nuestra parte te puedo asegurar que no es así. Ya. Y junto a nuestro compañero Jesús Callejo, que acaba de venir con nosotros de esa aventura en Egipto, tenéis montado un museo de magia. Efectivamente, con Jesús Callejo se ha creado el Museo de la España Mágica y bueno, pues es un humilde, pero al mismo tiempo yo creo interesantísimo y riquísimo museo que, pequeño en tamaño, por eso digo humilde, pero muy rico en contenido, pretende hacer un homenaje, una traslación al visitante de lo que sería la tradición mágica española. Desde la cúlebre de la mitología asturiana a las manos de gloria que hacían las brujas cortándole la mano a un ahorcado y colocando una vela en cada dedo, de los espantabrujas que se colocan en lo alto de las chimeneas en los Pirineos para que las brujas no entren por la chimenea y se lleven a los niños, a los amuletos y talismanes de la cultura popular y tradicional española. La verdad es que merece la pena venir a la ciudad de Toledo y no solo recorrer sus calles con nosotros en pos de estos misterios y leyendas, sino además visitar también el Museo de la España Mágica como colofón a la visita de este Toledo Mágico que nosotros ofrecemos a través de paseostoledomágico.es, por si alguien quiere curiosearlo, paseostoledomágico.es. Echarle un vistazo a nuestro invitado, a la foto que nos acabamos de hacer en el Face y en Twitter, en nuestras redes sociales. Y si no, escucharle. Tiene un montón de cosas que contarnos, de algo que seguramente os va a sorprender. Decíamos al principio, queremos contaros cuentos de hadas y seguramente descubriréis que hay mucho más de lo que a veces queremos. Tras esa introducción comenzamos. A ver, creo que todos sabemos a priori qué cosas son los cuentos de hadas. Hemos leído alguno o hemos visto películas inspiradas en los cuentos de hadas. En este sentido, la pregunta no es tanto qué son los cuentos de hadas, sino cuál es la concepción del mundo, la metafísica que subyace al cuento de hadas. Y ahí es donde a mí este tema me interesa. Porque el cuento de hadas es algo más que un entretenimiento para niños. A través del cuento de hadas se nos traslada una concepción del mundo que, como efectivamente se mencionaba en la introducción, hunde sus raíces en el pensamiento tradicional. Hay que entender que el mundo tradicional premoderno, y con esto quiero decir desde la antigua cultura celta a la antigua China, de los indios de las praderas de Norteamérica al mundo de la Grecia antigua, es decir, todo lo que ha sido las sociedades tradicionales anteriores a la modernidad, han entendido que las fuerzas de la naturaleza tenían alma, estaban vivas. Siempre digo, era alguien. La naturaleza era alguien, no simplemente algo. En ese sentido, a través del cuento de hadas, y más allá a lo mejor de lo que pueda parecer a priori, ya digo, como un entretenimiento infantil, hay mucho más. Pues el cuento de hadas, tal como surge históricamente a finales ya del siglo XVIII y durante el siglo XIX, lo que está haciendo es recuperar una creencia tradicional ancestral por la cual la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, tienen un significado y una realidad espiritual. No son meras fuerzas ciegas y de carácter mecanicista o materialista, como plantea el mundo moderno. Es decir, que lo que subyace en esos cuentos que muchos hemos escuchado es, en el sentido antiguo, que la naturaleza está viva,
que hay algo sagrado en ella y que tiene una entidad por sí mismo, algo que hemos olvidado nosotros quizá en nuestro mundo. Yo estoy convencido de que sí, de que el mundo moderno ha perdido la conexión espiritual con lo que sería el entorno natural que nos rodea. Y esto no es un planteamiento, por decirlo así, ecologista, no estamos hablando de eso. De lo que se está hablando es que para el mundo tradicional no solo está la creencia en lo trascendente, en lo sobrenatural, en un plano superior, Platón lo llama el topos uranos, sino que aparte de una realidad superior y trascendente, entre los cielos y la tierra existiría un plano intermedio que funciona como el alma misma del universo, el alma de los árboles, las rocas, los ríos, las cuevas, las simas, los riscos, los manantiales. La naturaleza es alguien, no es algo. Tiene un trasfondo espiritual que la anima y la da sentido. Y el universo no es así un mecano ciego, en el que unas fuerzas se reproducen de manera infinita en un circuito cerrado sin mayor sentido. En realidad, la concepción materialista del universo, me atrevería a decir que es relativamente reciente en la historia de la humanidad. ¿De cuándo es? Yo no creo que tenga más de 2 o 3 siglos. De hecho, diría que esta es la primera civilización, la civilización moderna, es la primera que contempla el universo como una realidad carente de ningún significado trascendente y espiritual. Ahí es cuando se borra o se quita esa concepción de lo sagrado. Ya venía de antes, pero la relación espiritual con el medio ya venía de antes, esa distancia, esa separación. Pero es a partir del siglo XVIII, donde yo creo que eso arranca de una manera ya tremenda con la Ilustración, con el racionalismo ilustrado. Previamente la Reforma Protestante ha preparado un poco el terreno y yo creo que ya luego, bueno, pues a lo largo del siglo XX hemos perdido completamente la idea de que la naturaleza, y no solo la naturaleza, es en realidad, he mencionado antes a Platón y decía, ¿no?, un plano superior y trascendente que Platón llama el topos uranos, la cima del cielo. Bien, Platón también nos habla de un anima mundi, de un alma del mundo, de la cual la realidad que nos circunda es manifestación y expresión. Bueno, pues en realidad esa idea de que el universo tiene un contenido espiritual, es alguien y no es algo, ya digo, los riscos, los árboles, los bosques, esa pérdida de conexión con el anima mundi se ha producido fundamentalmente en los últimos 3 siglos y poco más. Venía de antes, pero es cuando se ha consumado. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Estás en el Espacio en Blanco. Esta noche hablando de hadas. Esta noche, en Espacio en Blanco. Digo, pero ¿cómo va a llamar el abuelo? Yo pensando que ya se le había ido la cabeza. Dice, sí, ha llamado el abuelo por teléfono para decir que nos llevemos bien. Digo, pero vamos a ver, abuela, si es que el abuelo está muerto. No os lo perdáis, terroríficos, vamos a decir. Testimonios de vida más allá con David Cuevas dentro de un ratito. Anima mundi. ¿Sería un mundo intermedio donde vivirían estos seres? ¿Has hablado del cielo? Sí, vamos a ver, si apelamos a las tradiciones mitológicas, desde Siodo a la mitología escandinava, bueno, por no ser profuso en detalles, lo que sí está claro es que hay todo un discurso mitológico tradicional en el cual se afirma la existencia de un plano intermedio entre lo natural y lo sobrenatural. El plano natural sería el nuestro, donde se desarrolla la existencia humana y donde estamos atrapados, por decirlo así, en el espacio-tiempo. El plano sobrenatural es el de las esencias puras, el del presente absoluto, el de la eternidad, ¿no? Topos uranos, he dicho antes. El plano intermedio es como el alma o psique del mundo. Igual que cada sujeto tiene alma, resultaría que también tienen alma las cosas del mundo. He dicho antes los árboles, los ríos, los bosques. Y ese alma se personifica de manera poética a través del mito en los llamados elementales. Esto es, ondinas, hadas, elfos, gnomos. De hecho, es Paracelso ya en la Baja Edad Media el que sistematiza una tradición que él no inventa, sino que solo documenta, por decirlo de algún modo. Y es cuando él habla de los elementales, la idea de que la naturaleza está configurada por los 4 elementos fundamentales, el fuego, el agua, el aire, la tierra, y a cada uno de estos elementales le correspondería simbólicamente
alguno de estos seres, los gnomos vinculados a la tierra, los elfos vinculados al aire, las ondinas a las aguas. En realidad, más allá, así lo pienso yo, más allá de la lectura literal del mito, del hada, el elfo, el gnomo, lo que sí hay es un altísimo valor simbólico que hay detrás de estos elementales y que hace referencia a esa idea del alma del universo, el alma de la naturaleza. Ahora, yo he dicho que tiene un valor simbólico. También, cuando documentas este tipo de narraciones y ves que el cuento de hadas se basa a su vez en un folclore popular, es cuando te encuentras también con lo que llamamos los testimonios de una suerte de, por decirlo de algún modo, fenomenología paranormal vinculada a los parajes naturales. Para eso lo vemos en la segunda parte, ¿vale? Preguntan algunos oyentes ya, este sentimiento de lo sagrado como algo vivo en la naturaleza, ¿solamente es de nuestra civilización o viene de todas las culturas? No, vamos a ver. El universo férico, que es como se suele llamar al ámbito de las hadas, ¿no? El universo férico es un universal, lo he mencionado antes. Nosotros lo conocemos muy bien a través del mundo céltico, yo lo he estudiado a través del mundo céltico, pero lo tienen los indios de las praderas, en Norteamérica, y lo tienen en África, y lo tienen todas las tradiciones. Es verdad que con distintas vestiduras socioculturales, con distintas vestiduras religiosas. Yo no me he especializado en la creencia en las hadas de los indios de las praderas, ¿vale? Yo donde más lo he visto es en el ámbito europeo, pero es un universal. O sea, la idea de que las fuerzas de la naturaleza tienen alma, están vivas, no son materia bruta e inerte sobre la cual operan las fuerzas de la física y la química, es una idea que acompaña al hombre desde el principio de los tiempos. Yo creo que solo el hombre moderno se ha planteado el entorno que le rodea como un mecanismo ciego en el cual se reproducen fuerzas que además en teoría no pretenden más que mantenerse, ¿no?, en una suerte de circuito cerrado y reproducirse hasta el infinito. Bien, pues esta idea tan propia de nuestra época hubiera resultado descabellada para cualquier hombre tradicional. ¿Y son buenos o malos? Vamos a ver, respecto de la bondad o maldad de los elementales, yo creo que, apelando a las propias fuentes del ámbito del mito, del cuento de hadas, incluso en ocasiones me atrevería a decir de los testimonios, son como la naturaleza misma, que no se puede decir que sea ni buena ni mala. Tú no puedes esperar de los elementales del plano intermedio ni la salvación ni la condenación. Es decir, no son ni ángeles ni demonios, son como nosotros mismos, como la naturaleza misma, según la situación, a veces mejores, a veces peores. En este sentido, yo creo que no se puede hablar tanto de una bondad a priori del universo férico ni de una maldad. Ahora, sí tienen un rasgo positivo vinculado a ellos, y es que en todas las tradiciones la creencia en las hadas, por decirlo de algún modo, hace referencia también a la protección de la armonía de la naturaleza. Los parajes naturales especialmente hermosos, vírgenes, que no han sido tocados ni adulterados por unas manos profanas de un hombre insensible, ¿no?, son los parajes en los cuales, en teoría, entre comillas, estos seres ejercen de protección. Indudablemente, si vamos al valor simbólico del relato, daría la impresión de que los lugares en los cuales la belleza y armonía de la naturaleza está especialmente presente son lugares que están como protegidos. Desde esa misma belleza, desde esa misma armonía, se invita a la protección, al respeto y a partir de ahí a la idea de lo sagrado. No solo es sagrada la trascendencia, los cielos, sino que también es sagrada la inmanencia, el mundo natural, que no es una mera cosa, ¿eh? En él hay algo que nos remite al espíritu. En otro tiempo esos seres podían ser vistos por los demás, ¿no?, habitantes del planeta. Claro, eso nos lleva a otra cuestión que, si analizamos sistemáticamente el cuento de hadas, hay que tener presente. Y es la idea de que hay personas, según la tradición, especialmente sensibles a esta fenomenología. Hay personas como más sensibles a conectar, ver o interactuar con el plano intermedio. Ahora... Mira cómo aletean las hadas. ¿Las hadas? ¿Las oyes? Sí que lo estaba oyendo, vaya. Sí. Debe ser que hay un duende o un hada por aquí en el estudio. Está bien. Decía que el ámbito de los testimonios de las personas capaces de conectar con ese plano intermedio es quizás el plano más resbaladizo. Yo siempre menciono un libro que se llama El crepúsculo celta, de William Butler Yeats, el poeta irlandés, que a mí me encanta,
donde él recopila una gran cantidad de testimonios de gente rural de Irlanda a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vinculadas a la creencia en las hadas. Y es interesante porque algunos de esos testimonios no puedes evitar pensar que estás en presencia de superstición, de sugestión, incluso a veces de delirio de personas que desvarían. Pero en otros casos encuentras testimonios que traslucen una objetividad que realmente impresiona. Lo vas a contar en la segunda parte del programa. Una pregunta que nos hacen: ¿es cierto que el escritor Arthur Conan Doyle vio hadas y las fotografió? ¿O es no es así. Arthur Conan Doyle, como otros autores británicos de su tiempo, fue muy sensible al ámbito de los cuentos de hadas. Tenéis que pensar que el cuento de hadas en parte se empieza a recuperar en Europa, por un lado a través del romanticismo alemán, pero por otro lado también a través de la escuela prerrafaelita británica y de los autores ingleses. Entonces, Arthur Conan Doyle, bueno, pues él es una persona muy sensible a lo paranormal, es muy sensible a las nuevas espiritualidades que están surgiendo, ¿no?, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y él entonces le engañaron. Le hicieron creer que unas niñas, porque en la tradición popular los niños son más próximos al universo férico, a veces incluso son cuidados por las hadas, a veces también raptados por las hadas los niños. Y entonces, a través de unas niñas que tenían contacto con las hadas, se le hizo un montaje fotográfico mediante el cual engañaron a Arthur Conan Doyle. Fue víctima de un engaño. Vale. ¿Y es cierto que cuando un niño niega una hada, muere en alguna parte una de ellas? Bueno, indudablemente ahí estamos entrando ya en el ámbito del folclore popular. La relación de los niños con las hadas es un clásico. Y de hecho a mí es un tema que me interesa especialmente, del cual tengo pendiente incluir un artículo en mi blog, que son los llamados Stolen Child o niños robados. Las hadas se llevan a los niños y a veces se los llevan para siempre, con la intención de no devolverlos jamás. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, es un tema interesantísimo que yo, si me dejas un momentito, mira, yo me he llegado a plantear si no será que algunas enfermedades especialmente difíciles en zonas rurales se han interpretado como niños robados por las hadas. Me explico. Porque las hadas se llevan al niño y dejan un sustituto. Dejan otro niño, pero que no es el verdadero hijo de la madre. Y ese niño, la madre al final se da cuenta de que no es. Porque pero no reacciona, porque no habla. Físicamente igual. Porque físicamente se deforma con el tiempo. Yo he pensado si a lo mejor enfermedades como el autismo, que al principio no la reconoces y que andando el tiempo la encuentras, pudiera haber provocado que algunas personas dijeran, bueno, es que se le han llevado las hadas. También William Butler Yeats, en su libro El crepúsculo celta, habla de personas que por lo que sea parece que pierden la cordura o se quedan como un poco oídas, y entonces se dice que se les han llevado las hadas. Pero eso sería la explicación, por decirlo así, más materialista. Luego está el propio mito del Stolen Child, en el cual el hada se lleva al niño. Fijaos, es muy interesante. Y el niño entonces nunca se hace adulto. Vive en un mundo de fantasía, de alegría y de felicidad con las hadas. Hasta que en un momento dado, por lo que sea, quiere volver. Y entonces las hadas se enfadan con él y dicen, bien, vuelve. Y lo que para el niño ha sido, bueno, pues un juego, un divertimento, cuando sale del reino de las hadas, han pasado 80, 90 años. Y es un hombre mayor, es un anciano. Y ha desperdiciado su vida. Vuelve a su pueblo y nadie le conoce, y la vida que tenía que haber llevado no la ha llevado a cabo. No ha cumplido su destino. Son muchos los cuentos que van en esa dirección. Y a mí me hace pensar si no hay ahí una reflexión interesante, ¿no?, de aquel que es llevado por las hadas, abandona el riesgo de vivir, abandona el riesgo de sufrir y de crecer, y luego cuando quiere recuperar y volver a su vida real ya es demasiado tarde. Hay un poema muy bonito de William Butler Yeats que se llama precisamente Stolen Child, que dice: ven con nosotros, niño humano, porque el mundo está más lleno de lágrimas de lo que puedes imaginar. Bueno, pues indudablemente esto daría para hablar un rato largo, pero en el ámbito concreto de los cuentos de hadas, las historias sobre niños robados a mí me parecen especialmente fascinantes. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Esta noche hablando aparentemente de algo por él como las hadas. Incluso tenemos una invitada con unas cuantas declaraciones que nos va a decir cómo verlas incluso. Ya veréis que al final el tema tiene mucha más enjundia de lo que parece. Esperando vuestras llamadas, estáis en el Espacio en Blanco. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ven y dominan los elementos, que van desde los más complejos hasta los más sencillos, como son el aire, el fuego, el agua y la tierra.
Podría decirse que en todos nuestros hogares hay hadas, aunque nosotros, los mayores, no las podamos ver. Su presencia es notable, sobre todo por los niños pequeños que tengan fe y que crean en ellas. Eso cuentan las leyendas de estos seres. ¿Pero hay algo de realidad en todo ello? ¿Existen lugares en el mundo donde habitan? ¿Dónde pueden ser vistas? Nuestro invitado nos da más datos sobre este misterio. Ahora es el momento de los testimonios. Gonzalo, pero antes unas cuantas preguntas oyentes. Sí. Preguntan si Tolkien se inspiró en figuras que recoge el folclore histórico para escribir El Hobbit o El Señor de los Anillos. Claro, vamos a ver. Habéis puesto El Señor de los Anillos, El Hobbit, al empezar el programa. Ajá. Es que El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, no es sino un cuento de hadas de nuestra época. De hecho, a mi humilde entender, que soy muy fan de Tolkien, yo creo que sería el mayor cuento de hadas que se ha escrito jamás, en la medida en que en él las lecciones espirituales que se nos trasladan son especialmente ricas. Y sí, y Tolkien era experto en el folclore y en la tradición escandinava, en el mundo anglosajón, y él recibe todas estas fuentes, las relabora y acaba dando a luz a un maravilloso cuento de hadas en el que además, de manera insistente, se señala ese vínculo espiritual con la naturaleza. Tenemos la figura de Barbol, de Lend, del pastor de árboles. Es una creación de Tolkien en El Señor de los Anillos, y no es cuestión baladí, hace parte fundamental de la concepción del mundo, de esa Tierra Media, la idea de una naturaleza que debe ser pastoreada por una especie de espíritu protector de los parajes naturales, de los árboles, de los bosques. Entonces, en Tolkien, obviamente, se da una sensibilidad, me atrevería a decir férica, ¿no?, similar y análoga a la que se da en los cuentos de hadas, y además con una profundidad a nivel espiritual que bueno, pues hace de la obra de Tolkien una verdadera maravilla. Y sí, yo vinculo profundamente a Tolkien con el universo férico, y por supuesto él está formado, era profesor en Oxford, en literatura anglosajona, y era experto en tradición escandinava y en general yo creo en folclore europeo. Te pido que seas más sintético si puedes. Sí, perdón. Es curioso cómo engancha ese tipo de cosas a mucha gente, ¿verdad? El Señor de los Anillos, una película que ha sido vista millones de seres en todo el planeta. Debe haber algo que nos... Da la impresión de que hay personas que, habiéndoles costado despertar o conectar espiritualmente con las religiones al uso, sin embargo, viven el universo férico con una verdadera conexión espiritual consigo mismos, en lo más profundo de sí mismos. Entonces son personas que parece que despiertan más a la espiritualidad en el ámbito de la tradición férica de los cuentos de hadas que en el ámbito de las religiones convencionales. Tendría, yo creo, su explicación, en la medida en que a veces es más fácil despertar a lo espiritual cuando esto te rodea y es evidente en la belleza del mundo, que a lo mejor a través de las abstracciones religiosas, que requieren a lo mejor de eso que es el ejercicio de la fe, que es más complicado quizás. Testimonios. Vamos a ver, el ámbito de los testimonios yo creo que es especialmente resbaladizo, porque hay que saber discernir aquello que es pura superstición, desvarío, sugestión, folclore degradado, de aquello que pudiera tener algún valor de objetividad. En este sentido a mí me llama la atención cómo hay, entre comillas, un fenómeno paranormal que parece que se da en parajes naturales y que tradicionalmente se ha vinculado a las hadas, que son esas extrañas luces que surgen de aguas, que surgen de colinas que después resulta que se sabe que son yacimientos prehistóricos del Neolítico, son dólmenes, son cromlechs, son antiguos castros, y que siempre esas luces se desplazan tratando de señalar otro lugar del paraje, un lugar en el que, andando el tiempo, de nuevo, haciendo una excavación arqueológica, a lo mejor encuentras un enterramiento prehistórico. ¿Y el hada o la luz, esa manifestación, trata de avisar de que ese lugar está ahí? Yo no sé qué decir. Yo, en la medida en que digo que trato de separar aquello que es más supersticioso de lo que es más llamativo como objetivo, yo lo que reconozco es que hay que apechugar, nos guste o no, con que hay toda una serie de testimonios que ya aparecen, bueno, en el propio siglo XVIII, en esa época de la Ilustración, que quiere negar estas cosas. Ya empieza a documentarse un poco el ámbito del testimonio en el cuento de hadas. Y lo que nos encontramos es que en toda Europa, en lugares tan separados como Islandia y Extremadura,
Vaya, hay una distancia, ¿verdad? Bueno, pues respecto de un yacimiento que a día de hoy sabemos que es un dolmen, bueno, el siglo XVIII no se sabe, bueno, pues se dice que salen luces de la colina exacta donde está ese dolmen, y que se vincula a una especie de seres de luz, benéficos, que cuidan el lugar. Encantadas se llaman. Bueno, esas son las historias de las encantadas. Efectivamente, en La Mancha hay mucha leyenda sobre las encantadas. Las encantadas aparecen o en manantiales, o en fuentes, o en riscos. Bueno, pues por ejemplo, en Granátula de Calatrava, es un pueblo manchego, hay un risco que es el risco de la encantada. Bueno, pues a día de hoy se ha hecho una excavación y resulta que hay un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce. El por qué daría la impresión de que determinados enclaves de la prehistoria europea han estado asociados a un fenómeno paranormal que se expresa con luces de especial belleza, y que la cultura popular ha vinculado a las encantadas, a las hadas, a los seres féricos, se me escapa. Es decir, cómo se produce esta ligazón del resto arqueológico, el fenómeno paranormal de salud y la creencia en las hadas. Pero es un hecho que está ahí y que además se rastrea por toda Europa. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco... Digo, pero ¿cómo va a llamar el abuelo? Yo pensando que ya se le había ido la cabeza. Dice, sí, ha llamado el abuelo por teléfono para decir que nos llevemos bien. Digo, pero vamos a ver, abuela, si es que el abuelo está muerto. No os perdáis esos testimonios que esta noche os traemos. Hablando de testimonios, tú estuviste en Islandia y alguien te contaba... Sí, yo en Islandia siempre lo cuento porque a mí me llamó mucho la atención. En Islandia fuimos a un lugar muy remoto en la costa noreste de la isla, y fuimos a posta porque allí había un lugar que, según la tradición popular, era la entrada al reino de las hadas. Muchas veces en la tradición popular hay una colina, un enclave, una roca que es acceso a ese mundo, como si hubiera puntos que son como de fricción o conexión con ese mundo férico. Bueno, pues fuimos allí y os puedo asegurar que el lugar de la colina, que era la entrada al reino de las hadas, era de una belleza suprema. O sea, el paisaje era de una belleza arrebatadora. Bueno, pues ahí estuve hablando con un islandés, un señor ya mayor, así muy rudo, muy tosco, que bueno, pues salió la conversación y él me dijo con absoluta naturalidad que las había visto varias veces. Yo le puse cara un poco de, a lo mejor me estás tomando el pelo, y yo creo que era honesto, no era una persona con doblez, no era un tipo humano que pudiera transmitir doblez. ¿Te dijo cómo eran? Efectivamente, lo que me dijo es que de la colina salían luces de una belleza sobrecogedora. Y además era interesante porque efectivamente las luces luego se movían y se iban a un lugar concreto de la montaña próxima. Había unas montañas próximas y se perdían en esa montaña. Bueno, pues yo ya documentándome sobre la zona, me entero que en esas montañas, que no fuimos, era una ruta de trekking que no hicimos, había una inmensa pared de granito en la cual, según la tradición, entraban y salían las hadas por esa pared. La pared de granito por la que entraban y salían esas hadas estaba ubicada en esas mismas montañas en las cuales este islandés me había dicho que las luces salían y se desplazaban hasta allí. Alguien podría decirme, hombre, pues te estaba tomando el pelo. Vale, sí, yo creo que no. Había algo, las personas a veces te transmiten era un hombre rudo en el fin del mundo y hablaba con una tranquilidad como diciendo, mira, yo no tengo por qué contarte esto, pero te lo cuento porque te has enrollado. Pues mira, te lo comento y si no me crees, pues que te den, ¿no? Problema tuyo. 3 preguntitas de oyentes y seguimos adelante. Te pido que seas breve. Sí. ¿Cómo responden o responderían estos seres elementales al maltrato que estamos sometiendo a la Tierra hoy? Pues hasta donde yo sé, por las fuentes de la tradición, lo que dicen al respecto es que se repliegan y desaparecen, se ocultan. ¿Hay alguna relación entre la llegada del cristianismo y la desaparición? Yo no lo veo tan así. Yo no lo veo tan así. Hay que pensar que el cristianismo, en el ámbito del cristianismo rural, acaba de algún modo vistiendo con ropajes cristianos esas tradiciones previas, esas vírgenes que se aparecen en encinas, o esos santos que aparecen en arroyos, a los cuales se vinculan las cosechas, o todos esos elementos daría la impresión de que no son sino vestiduras cristianas de la creencia popular en lo férico, en ese plano intermedio. Entonces yo creo que el cristianismo medieval no llega a ser un algo que lamina o acaba con este ámbito de la creencia en el anima mundi, sino que lo reelabora con el lenguaje propio de un cristianismo rural, que además en España es bastante rico. Y bueno, pues es que es fácil encontrar una ermita de santos, una ermita de una virgen, que cuando rastreas la historia, pues se aparece en un manantial o se aparecía en lo alto de un árbol y cosas por el estilo. Estás diciendo
sin menospreciar a las apariciones de la Virgen, que algunas de ellas pueden ser ese tipo de seres que de la antigüedad que ahora se aparecen. El ejemplo más representativo es Juana de Arco. Juana de Arco cree ver unas vírgenes, unos santos siempre en los árboles, con una luz bellísima, con unas explicaciones que da que se parecen a las explicaciones o a los relatos tradicionales, mejor dicho, los relatos tradicionales del universo férico. Ella, además, Juana de Arco, está vinculada a una zona donde parece que está muy viva la tradición céltica, de Gala, en este caso, de lo que posteriormente fue Francia. Y vamos, yo creo que no es exagerado decir que hay una parte de la tradición popular de ermitas, santos, cristos y vírgenes rurales, que no son sino vestiduras cristianas de antiguas creencias vinculadas al universo férico, a los, entre comillas, cuentos de hadas. Ya. Otra pregunta de oyentes: ¿algún lugar en Europa donde haya más manifestaciones de estos seres? El lugar más mítico es en la zona de Galway, en Irlanda, en la comarca de Sligo, creo que se pronuncia, que es donde yo creo que más de toda la vida y hasta yo creo bien entrado el siglo XX se han ido documentando historias sobre apariciones de hadas. Pero también se da mucho en España. A mí me sorprende en Extremadura la gran cantidad de información etnoarqueológica que está saliendo a la luz sobre este tipo de creencias. Israel Espino es una chica que trabaja estos temas y es increíble lo que está documentando. Por ejemplo, en las Urdes. Ella documenta una historia que a mí me llama la atención porque me recuerda a la cabalgata de Odín, ¿no? Que se lleva a los muertos cuando fallecen. Pues una cosa así, entre comillas, análoga, en las Urdes a principios del siglo XX, pues una cosa análoga. Entonces, yo creo que no me atrevería a decir un lugar emblemático, hay muchos. El más emblemático, la costa oeste de Irlanda, sí, pero también en España hay mucho de ello. 2:47, seguimos. Queremos daros consejos de cómo ver a estos seres. Allí hay un río que todavía no ha sido explorado. Necesitan gente para hacerlo. Yo podría ir a ayudarles. Por fin, te meterías en otro lío. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Esta semana recordaremos las aventuras de Huckleberry Finn, un libro que refleja lo peor y lo mejor del comportamiento humano. A ver si hay suerte y da usted un tropezoncito al bajar la escalera. La historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo ocupará el espacio dedicado al teatro. Y Amado Monstruo, el monólogo a dos de Javier Tomeo, será el encargado de despedir el programa. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Según la tradición, esto solo lo pueden hacer de forma natural las personas que han nacido con el don de la segunda visión. Esto quiere decir que tienen la capacidad de ver lo invisible, las cosas que se escapan al resto de los mortales. Pero como la mayoría de nosotros no tenemos la segunda visión, debemos recurrir a otros medios. Los seres del reino de las hadas son invisibles a menos que se quieran dejar ver. Según la tradición, hay varias formas de romper este hechizo de invisibilidad. La primera forma de ver a las hadas, según la tradición, es encontrando una piedra que tenga un agujero que se haya formado de forma natural. Mirando a través de ese agujero, supuestamente se podría ver a estos seres. También encontrando un trébol de 4 hojas. Tampoco nos afectaría el hechizo de invisibilidad que normalmente protege a nuestros buenos vecinos. Según otros relatos, también es posible verlo gracias a un ungüento mágico que se aplica en los ojos. Ellas lo fabrican mediante tréboles de 4 hojas y otra serie de ingredientes muy complicados de obtener, puesto que hay que conocer una colina en donde habiten las hadas y obtener distintos ingredientes de ellas. Sin embargo, según la historia, yo no recomendaría espiar a la hada o tratar de verla sin su consentimiento, pues en el folclore siempre se nos enseña que a los que así lo hacen acaban siendo terriblemente castigados. Ojalá sirvan estos consejos para poder ver y sentir a estos seres que habitan entre nosotros. Mucha gente está convencida de ello. Parecen consejos pueriles, pero bueno, ahí están. Yo me he encontrado un trébol de 4 hojas y tengo una piedrecita con un agujero en medio. Voy a ver si pruebo. Pero me contabas antes que había cantantes y cierta gente... Sí, es lo que yo llamo la fascinación por el Side. Side es el término con el que se llamaba en el mundo celto-irlandés al plano intermedio, ¿no? Al reino de las hadas, los difuntos y demás. Y entonces hay músicos y autores que están fascinados con el Side, como Lorena McKennitt o Mike Scott de los Waterboys, que tiene canciones donde
pone música, poemas de William Butler Yeats, que es un autor que también está fascinado con el SIDE. Pero no solo hablaría ya de autores de nuestra época. Hay algo de fascinación por el universo férico en las leyendas de Becker. A día de hoy Almagro Gorbea ha hecho un estudio donde rastrea a través de las leyendas sorianas de Becker la pervivencia en antiguas creencias célticas, en ese plano intermedio, en ese universo férico. En realidad yo creo que es algo que nos acompaña desde el principio de los tiempos. Fijaos que en el Cantar del Miocid, que es pues la primera obra en lengua castellana, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra tradición, pues ya hay un elemento de los cuentos de hadas, cuando el Cid es desterrado y primero ve una corneja a la izquierda al salir de Vivar y al llegar a Burgos la ve a la derecha, me parece que era. Sí, izquierda y derecha, creo que era así. El caso es que eso es interpretado como un buen augurio. Bien, pues son numerosísimas las leyendas tradicionales celtas en las cuales el héroe parte a un viaje, a un destierro, y en ese destierro el augurio también se manifiesta a través de 2 cuervos o de 2 cornejas. Entonces, yo creo que no es exagerado decir que la fascinación por una naturaleza que nos habla, que está dotada de sentido, de significado, acompaña al hombre desde el principio de los tiempos. Y podría además decir que en la medida en que mirar a tu entorno, al universo, como algo dotado de sentido, te invita a recordar que tú también eres una criatura, un ser dotado de sentido, de significación, que no eres una especie de azar absurdo en medio de una nada. Volver a tener una relación significativa con nosotros mismos y con el medio que nos rodea es una actitud un tanto revolucionaria en los tiempos que corren, ¿verdad? Donde parece que nada debe tener un significado trascendente. Bien, pues yo creo que en parte la fascinación que provocan estas historias es porque invitan a la persona a volver a establecer una relación significativa con la naturaleza y a partir de ahí significativa con el universo y consigo misma. Y eso, bueno, pues es algo que quizás estamos echando de menos. Déjame, Gonzalo, que pongamos otra introducción para intentar resumir y sobre todo recuperar ese sentido sagrado y la naturaleza como alguien y no como algo. Que las religiones célticas establecen con determinados elementos del paisaje, especialmente con bosques y árboles, con el bosque sagrado. En el pasado existía lo mágico, lo sagrado. Nuestro mundo actual lo ha perdido. Tratemos de averiguar cómo recuperar una parte de ese universo mágico que siempre nos ha rodeado. En 2 minutos, a ver si podemos dar algún consejo para recuperar ese algo sagrado. Antes, cuando hablabas de ese sentido mágico, sagrado de la naturaleza, me recordabas algunos chamanes que ven la naturaleza como algo vivo, con un respeto increíble hacia ella, o algunas tribus que viven muy en contacto con la propia naturaleza. Pero consejos para el hombre moderno que está con las tabletas, con los ordenadores. Vamos a ver, no sé si podría dar consejo. Yo lo que sí tengo claro es que aquel que al oír hablar de estos temas le parezcan una tontería, está fuera. No contemos con él. Pero aquel que al oír hablar de estos temas hacen eco en su alma y tiene la sospecha, aunque sea vaga, de que él efectivamente siente así las cosas, ese está dentro. Y es con ese con el que tenemos que contar. El sujeto de la revolución que necesitamos, la revolución del regreso del espíritu, del retorno a lo sagrado, cuenta con esas personas. Así que quien nos hayan oído y se hayan sentido dentro, bueno, pues que sepan que están en la disidencia. Pues en la disidencia parece que estamos. Sí, Gonzalo, ¿nos vamos? ¿Forma de contacto? Mira, saber más? Sí, quien quiera un poco saber más sobre este tema, quien le haya, interesado este tema, déjeme que lo mencione. Yo tengo un blog donde estoy publicando artículos y conferencias sobre todo este tipo de cuestiones. El blog se llama laforjaylaespada.com. laforjaylaespada.com. Y también me pueden seguir a través de Facebook en Gonzalo Toledo Mágico. laforjaylaespada.com y en Facebook Gonzalo Toledo Mágico. Encontrarán artículos sobre druidismo, sobre etnoarqueología, tradición, folclore, cuentos de hadas. No te he preguntado, ya casi para marcharnos, ¿has visto alguna vez un hada? No, ciertamente no. Debe ser que yo esa segunda visión no la tengo, tío, lo siento.
Ya te conté yo una historia ahí. Sí que es verdad. Gracias por haber venido con nosotros. Gracias a ti. Te debo, o me debes, un paseo por Toledo. Quiero ir a... Te estamos esperando desde hace tiempo, sí. Sí, tengo que ir a Toledo contamos contigo. Compartir con vosotros y en ese museo. Gracias por el viaje hasta aquí, por habernos traído un poco de magia y por recordarnos que hay cosas sagradas que tenemos casi olvidadas. Bueno, esa es la revolución que todavía está pendiente de ponerse en marcha. Ahí estamos, gracias. De hacer una mínima pausa, nos esperan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, ahí uno de nuestros compañeros nos va a contar algunos detalles mágicos del DNI que ya veréis cómo son de sorprendentes. 900-137-137 nuestro teléfono. David Cuevas, nuestro compañero, también está aquí esperando para poner los pelos de punta. Hay unas cuantas grabaciones que ponen los pelos de punta. Dice que son contactos con seres fallecidos. Eso y mucho más en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros en este especial espacio en blanco ya desde España. Y si no habéis escuchado el podcast del anterior programa desde Egipto, no os lo perdáis. Esta noche, en Espacio en Blanco... Digo, pero ¿cómo va a llamar el abuelo? Yo pensando que ya se le había ido la cabeza. Dice, sí, ha llamado el abuelo por teléfono para decir que nos llevemos bien. Digo, pero vamos a ver, abuela, si es que el abuelo está muerto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.